para comentarles un poco. Esta charla está organizada en el marco de un proyecto de Aileen, que es miembro de la red Jungers Netzwerk. Presentó su proyecto con el objetivo de hacer un acercamiento a los sucesos en torno a la Segunda Guerra Mundial. Y en esta charla nos va a estar acompañando Emanuel Tau, impartiendo un poco de conocimiento, compartiendo con nosotros. A medida que la charla se va dando, chicos, ustedes pueden ir mandándonos sus preguntas, y después al final va a haber como una pequeña rondita de preguntas para Emanuel en torno a lo charlado. Bueno, Aileen, si querés hacer la introducción. Dale. Bueno, estoy un poco nerviosa y que voy a rendir un final, pero bueno. Nada, este proyecto lo hice en el marco de que soy relacionista internacional y politóloga, y bueno, durante la carrera vi mucho sobre historia y sobre lo que pasó, digamos, en el mundo, y me tocó mucho de cerca. Entonces, bueno, más que nada pues soy de Misiones, y acá hay un gran desconocimiento sobre lo que es Alemania y lo que es lo que realmente significa y lo que significó después de lo que fue el nazismo. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer este proyecto y invitar a personas que tuve la suerte de tener en la carrera, y bueno, Emanuel Taub es uno de ellos, así que bueno, te agradezco, Emma, y bueno, podés empezar cuando quieras. Bueno, ante todo, yo tengo una pregunta, porque suelo usar mucho el Zoom. Yo veo que hay muchos participantes, o sea, que hay participantes, pero veo poquitos en la pantalla. ¿Eso es por algo en particular? ¿Que están censurando caras? ¿O no me aparecen a mí por alguna razón rara? Pero bueno, me aparecen como 12 participantes y 6 en la pantalla. Quiero avisar porque no sé si están en la clandestinidad. Algunos pueden salir de la clandestinidad sin problema. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Aileen. Para mí, cuando ella me convocó y me contó el proyecto, creo que ni siquiera me contó el proyecto y le dije sí para lo que sea. Y es parte también de la formación que tuvimos juntos. O sea, yo entiendo que la docencia es la construcción de un diálogo, no es impartir saber solamente o impartir saber para memorizar, sino iniciar diferentes diálogos con cada uno de mis estudiantes y desde ahí construir pensamientos, ¿no? Me parece que es la única forma de atravesar esa etapa aburridísima que es una carrera de grado. En ese sentido, soy como raro como profesor, pero porque no me parece que la formación y la construcción de saber, y todo esto va a lo que voy a hablar, pase por memorizar cuestiones, excepto que estés en un laboratorio o hagas fórmulas matemáticas, pero todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la historia de las ideas, con el saber, por lo menos desde la tradición en la que yo pienso las cosas, que es la tradición judía, aunque me haya afeitado la barba, tiene que ver con abrir diálogos, ¿sí? En ese sentido, hay un relato, uno de los autores más interesantes del pensamiento judío alemán del siglo XX, que es Martin Buber. Cuando le preguntaron qué consideraba como la construcción de saber, él decía que justamente lo único que él podía hacer es acompañar a un estudiante a una ventana, abrir la ventana, señalar un camino y empezar a dialogar sobre ese camino, ¿sí? Y en ese sentido, hasta en el trato de nuestras fuentes, la formación judía, el pensamiento judío tiene que ver con el diálogo. Y sobre eso también, cuando Aileen me invitó, y también quiero agradecer a la Junges Netzwerk por la invitación, sé que en ese contexto, y a les amigues ahora que ya están en Alemania, y a los futuros berlineses, una de las ciudades más lindas que conozco y que más he disfrutado. Bueno, también vinculándolo, y quizá varios participaron el año pasado, la semana pasada o el otro día con Ricardo López Gotí, que es, además de un gran amigo, nos une una historia muy común y familiar, porque él está casado con Maite, que es de Bariloche, y yo me formé en Bariloche,
y esto no es menor, o sea, yo crecí en Bariloche, en una comunidad judía muy chiquitita que se construyó gracias a la familia de ella y a la familia mía. Entonces también generó una forma de construcción de la identidad y de las subjetividades que pasa por un contexto que, como ustedes saben, Bariloche fue uno de los lugares en donde muchos, de todas las partes, ¿no? Muchos, digamos, tanto nazis como sobrevivientes de Auschwitz, y después voy a contar porque yo hablo de evento Auschwitz y no hablo de Shoah y no hablo del Holocausto, fueron a parar a Bariloche, por lo cual en esa cultura es en la que yo crecí. Me parecía que es importante decirlo, así como es importante también entender que hoy en día en Berlín hay más de 60.000 israelíes viviendo, ¿sí? Que es también otro tema para poder dialogar sobre cómo se construye la memoria y las subjetividades. Ni me acuerdo el título que le pasé a Eileen, perdón, soy así, y sé que quería hablar sobre algunos temas puntuales que no tienen que ver solamente con Alemania, sino que tienen que ver con Europa, y no tienen que ver solo con Europa, sino que tienen que ver con procesos de la modernidad. Pero además me parecía que el punto interesante era pensar el arte y el genocidio, ¿no? Y por eso, después, para terminar la charla, voy a compartir unos pequeños textos, ya vi que puedo compartirlos, que tienen que ver con cómo repensar la memoria a través de la literatura, ¿sí? Y a través del arte. Y lo primero que quería decir en torno a esto sobre la cuestión judía o la Judenfrage, ¿sí? La pregunta judía, es que es necesario demarcar algunas cuestiones que no son históricas, sino que son hasta filosóficas, ¿sí? Y de historia de las ideas. Por eso acá es donde me abro de mi colega y querido Ricardo. Hay una cuestión que es particular, que es la historia del antisemitismo, pero la Judenfrage, o sea, la cuestión judía, la pregunta judía no está anclada en el antisemitismo. El antisemitismo es una herramienta, ¿sí?, para construir determinados discursos de otredad sobre esta minoría, que era la minoría judía en Europa, pero que en realidad lo que entiendo es que el problema judío hay que buscarlo en los inicios de la modernidad, ¿sí? O sea, la historia del antisemitismo, que es tan antigua como la crucifixión de Cristo, porque arranca desde la acusación de deicidio, ¿sí? Y ahí les recomiendo a todos aquellos que estén anotando bibliografía, hay una historia del antisemitismo de Poliakov, ¿sí? Que son 5 tomos, que trata muy bien la historia del antisemitismo en cada época. Después, lo que puedo hacer es, tanto con les chiques, es compartir una bibliografía de la que voy a trabajar y que la puedan compartir con todos los que están acá, que me parece que es interesante para conocer otras miradas. Pero la historia del antisemitismo, en realidad, si uno va al deicidio, ¿sí?, a la acusación de que los judíos matan al Mesías, ¿sí?, a Jesús Mesías, que por otro lado, como siempre digo, Jesús nació, vivió, fue contestatario y murió como judío, no sabía nada de cristianismo, y eso es interesante. Ahora, no sé si es el Mesías, pero sí fue el más mesiánico de los judíos, y el que entendió el universalismo, que es parte del judaísmo. Es algo común a todos los tiempos, con mayores, digamos, momentos de tensión, o sea, de persecución y no persecución, pero no es la explicación para entender los hornos de Auschwitz, ¿sí? La explicación para entender los hornos de Auschwitz hay que ir a buscarla en las contradicciones de la modernidad. Y me parece que es ahí a donde quiero apuntar, ¿sí? Que son las contradicciones de la modernidad y del judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo siempre fue una incomodidad para el propio judaísmo y para el mundo moderno, ¿sí? Especialmente en el sentido de la construcción de, además soy como el profe tatuado, todas las piernas, todo. Y sí, hace un calor loco acá cerca de Rosario. O sea, vale, vos que estás en Rosario sabés el calor que está haciendo por acá, que es insoportable. Infernal. Infernal. Entonces, me parece que acá hay una cuestión que es fundamental, y es el tema de cuáles son los objetivos de la modernidad y qué entender por tradición judía.
¿sí? Porque la tradición judía no se define por religión, se define como religión recién en el mundo moderno, ¿sí? Y yo entiendo que el judaísmo o los judaísmos son tradiciones interpretativas, ante todo. Tradiciones interpretativas históricas que se van construyendo a medida que va avanzando la relación del mundo judío con el mundo no judío, y en ese sentido podemos encontrar una textualidad bíblica, una textualidad talmúdica y rabínica, la textualidad de los comentaristas rabínicos, la textualidad de la filosofía judía y la textualidad de la mística judía. Y ni uno es más judío que el otro, sino que son parte de esa complejidad, muchas veces paradojal, que plantea y que le planteó el judaísmo al mundo moderno. Y en este sentido, ¿sí?, hay algo que es muy importante y es entender, porque yo me salgo de toda teoría o cualquier interpretación que esté basada en la uniqueness. ¿Sí? La uniqueness fue una escuela interpretativa de los estudios sobre genocidio que planteaban que el único genocidio era el nazi a los judíos. Y yo lo que entiendo es que en realidad lo que muestra Auschwitz como el evento Auschwitz, y ahora voy a decir por qué tomo Auschwitz y no tomo otro concepto, es la punta de un iceberg, ¿sí?, que fue justamente la eliminación del pueblo judío de Europa por estas contradicciones, por esta forma de no entrar dentro de los casilleros estancos del mundo moderno, pero que detrás del pueblo judío ese iceberg es gigante, ¿sí?, porque tenemos que incluir al pueblo romaní, ¿sí?, que es o más conocidos como los gitanos. Sin embargo, hoy en día es medio despectivo, yo prefiero utilizar el concepto que utilizamos también desde organismos públicos como la comunidad romaní, la comunidad homosexual alemana, las disidencias políticas, las disidencias religiosas, las disidencias que hoy en día son especiales, pero en ese momento, con todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Eugenesia, eran las discapacidades, ¿sí? O sea, todo aquello que ponía en jaque una idea de homogeneidad de la sociedad tenía que ser erradicado. Pero esta idea no es alemana, ¿sí?, porque es la idea moderna del Estado-Nación. Yo cumplo 41 dentro de justamente 20 y algo de días, ¿sí? Crecí sin Wikipedia, crecí sin celular, crecí con una Commodore, ¿sí? Y cuando en el colegio nos mandaban a hacer una tarea de geografía o de política o de sociales, iba a la Enciclopedia Británica, a la Océano, ¿sí? Y vos agarrabas un país como, voy a poner en vez de Alemania, Argentina, y te decía Estado Nacional, República Argentina. Religión nacional. Segunda religión nacional. Lengua nacional. Moneda nacional. Territorio nacional. Bueno, eso que parece que hoy lo encontramos en la Wikipedia, gracias a Dios y los santos y la Virgen de Guadalupe, ¿sí? O sea, porque les aseguro que era un dolor de parto, ¿sí?, iba a decir de huevos, pero digo, no quería quedar tan mal, ir a buscar, ¿sí?, tomo por tomo de la enciclopedia, pero esa es la lógica moderna de invertir la idea de Dios uno único y traspasarla a la idea del Estado. Por lo cual, si el judaísmo entiende que lo único que es único y uno es Dios y que nosotros somos en la diferencia, y no los judíos, o sea, el ser humano es en la diferencia, y por eso existen las lenguas, porque justamente el lenguaje es la posibilidad de encontrarnos y dialogar en la diferencia, el Estado-Nación llevó adelante un proyecto de homogeneización de la sociedad, de la política, de la cultura y de las subjetividades, en donde todo lo que ponga en jaque esa homogeneidad tiene que ser patologizado, por lo cual encerrado en instituciones para enfermos mentales, cárceles o exterminados. Por lo cual, y en esto me baso en Hannah Arendt, ¿sí?, que es tal vez, a mi punto de vista, la pensadora más importante del siglo XX, o por lo menos de las primeras 3 partes del siglo XX, que lo entendió muy bien. Y lo que entendió es que este proyecto
que explota por los aires, porque en el siglo XX, hacia mediados del siglo XX y ya desde el 33 con el nacionalsocialismo, se entiende que esa incomodidad, esas paradojas no pueden ya sobrevivir para mantener el statu quo del Estado-Nación, y que Alemania ahí toma la posta, pero por eso se suma todo el proyecto europeo a la destrucción del judaísmo, de los romaníes, ¿sí? En Europa, que es de las diferencias, ¿sí? Tiene que ver justamente con un proyecto que llega como máximo punto de esplendor del progreso humano, porque los hornos de Auschwitz o los campos de exterminio, que fueron una fábrica de muerte en donde entraban cuerpos y salían cenizas, resolvía dos problemas, ¿sí? Un problema ecológico, y es que los cadáveres no te maten a vos mismo, y un problema jurídico, y es que no queden pruebas, ¿sí? Y el máximo progreso en lo que es las ciencias duras, que son tal vez la teoría de la relatividad y muchas investigaciones de Einstein y otros, ¿sí?, grandes científicos, terminan en la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Por lo cual, tanto el proyecto, la materialización del proyecto de exterminio de las diferencias en la fábrica de muerte, que es Auschwitz, como la bomba atómica, muestran el máximo esplendor de la historia moderna y de la modernidad y de la tecnología y del fordismo y del capitalismo, y a su vez determinan su destrucción, ¿sí?, y su final. Maya ya va, hablo un rato más y después hacemos preguntas, así que vayan anotando y después contesto todo y tenemos un tiempo para dialogar. Por lo cual, ese es el primer tema, ¿sí? Ahora, un ejemplo de lo que digo del proyecto moderno, y ya que muchos de nosotros estamos en Argentina, es, a mi punto de vista, el nefasto delantal blanco de Sarmiento, ¿sí? Sarmiento, en Argentina, estipuló el delantal blanco para que todos en el momento en el que estemos dentro de la escuela seamos iguales, pero ese delantal blanco es esa búsqueda de homogeneidad que funciona de forma ficcional, como una teatralidad, que dura el tiempo en el que vos estás dentro del colegio, porque la realidad, antes de entrar al colegio y después de salir del colegio, es lo que está bajo el delantal blanco. Y son los pantalones rotos, la falta de zapatillas, las Nike, la chomba de polo, ¿sí?, no tener comida, tener mucha comida. Por lo cual, en ese ejemplo, que es el delantal blanco, funciona muy bien esa búsqueda de construir homogeneidad, y cómo todo lo que ponga en cuestión eso, ¿sí?, necesita ser corrido de un costado. En ese sentido, el judaísmo fue el gran catalizador de la diferencia y de estas paradojas. ¿Por qué? Porque el judío en Polonia, por ejemplo, hablaba yiddish adentro del shtetl, hablaba hebreo adentro de la sinagoga y hablaba polaco para comerciar y vincularse con el mundo no judío. Entonces, cuando les preguntaban sobre una lengua nacional, les empezaba a temblar acá. ¿Vieron cuando te empieza a temblar acá? Como Ailín cuando va a dar un final, cuando iba a dar un final, ¿sí?, les empieza a temblar acá, y no saben qué decir. Porque venían y le decía, bueno, en el proceso de emancipación y de entrada del judaísmo a la sociedad alemana como ciudadanos, ¿sí?, le decía, bueno, ¿ustedes son alemanes? Sí. Y entonces, ¿por qué todos los años en Pesaj, en la Pascua judía, terminan diciendo Beyaná Ba'abe y Jerusalén, y el año que viene en Jerusalén? Y otra vez, ¿no?, a mi abuelo le temblaba acá la sien, ¿sí? Porque al mismo tiempo, y otra cuestión, es tal vez una de las principales, y es sobre la que trabajó Moses Mendelssohn, uno de los pensadores más importantes de la filosofía alemana y de la filosofía judía, y es, sí, cómo podemos transformar el judaísmo en religión, construyendo de esa revelación un sentido racional. ¿Y cuál es el sentido racional? Es entender que esa revelación es una ley, que como es una ley se puede explicar. Pero entonces vienen y le preguntan, pero ¿y si tu ley está en contra de la ley del Estado? Ah, no. Pero esa ley en realidad es una ética, ¿sí? Pero entonces tenés una ética construida desde tu construcción
valga la redundancia, ¿sí?, subjetiva, que viene hasta de un proceso ontológico, que viene de un proceso, o como dice Kant, imperativos categóricos, que son los valores, ¿sí?, de los mandamientos y de la revelación, lo que llamamos Torá, lo que llamamos Biblia, ¿sí?, y que se incorporan antes, pero que además estás lidiando con la ley de la nación en donde te estableces. Y ahí está el famoso dictum, ¿sí?, de Mendelssohn, que siempre fue mal leído porque le falta una parte. Mendelssohn decía: vivan como nacionales o como alemanes en el país donde se establezcan, y practiquen la religión de sus padres al interior de su casa. ¿Sí? O sea, vivan como alemanes hacia afuera, judíos hacia adentro. Pero la frase de Mendelssohn está incompleta, porque tenía un punto seguido que decía: lleven esta carga como puedan. Y es lo que nunca leemos. Y esto es textual de Mendelssohn: lleven esta carga como puedan. Porque entendía Mendelssohn que estas contradicciones, ¿sí?, eran una tensión no solo hacia la incomodidad judía, hacia adentro del judaísmo, o de los judaísmos, sino también hacia afuera, en la tensión entre el mundo judío y la modernidad. ¿Sí? Y un elemento más paradojal para marcar acá, y que me parece que es muy importante y muy interesante, tiene que ver con la forma de construcción, ¿sí?, de institucionalidad. Una cosa es la institución religiosa, otra cosa es la religiosidad. Una cosa es la relación con un Estado-nación, la otra es entender que los judaísmos siempre fueron comunitarios, ¿sí?, y que eso trae también complejidades hacia adentro de los judaísmos con la construcción del Estado-nación de Israel. Pero ahí hay una tensión propia de los judíos y una tensión propia de los judíos hacia afuera. La vida comunitaria, que en el judaísmo se entiende no como la homogeneización del judaísmo, sino como la sumatoria de cada una de las individualidades dentro de un todo, ¿sí?, porque para empezar cualquier ritual judío se inicia desde algo que se llama minyan, que son 10 personas judías que tengan hecho el bar o el bar mitzvah, o sea que estén en la adultez del judaísmo, pero se entiende que son 10 personas porque esas 10 personas como mínimo, igual que los 10 mandamientos, igual que las 10 sefirot en la mística, igual que los 10 números, ¿sí?, primarios, creo que son, soy muy malo en matemática, por eso me dedico a esto, representan cada uno de ellos un universo diferente, por lo cual el sentido mínimo de empezar cualquier ritualidad dentro del judaísmo ya marca lo que es el sentido de comunidad, y es que cada una representamos no solo nuestra propia subjetividad, sino el universo que nos rodea en la diferencia, no en la homogeneidad. ¿Sí? ¿Y por qué hablo entonces de evento Auschwitz? ¿Sí? Y no hablo de Shoah o de Holocausto. Ustedes saben que el nombre Shoah, o no saben, lo comparto acá, el nombre Shoah proviene de una película, un documental de Klaus Lanzmann, ¿sí?, que es el documental Shoah, de ahí se toma el concepto Shoah, ¿sí? El concepto Holocausto viene de una serie norteamericana sobre lo ocurrido durante el nazismo, de 8 capítulos, que se llamó Holocausto, ¿sí?, y de ahí se toma el nombre Holocausto, y ambos componen algo que dentro de lo que es la tradición judía se llama Jurbanot. Jurban quiere decir destrucciones, se considera los Jurbanot la destrucción del segundo templo o la expulsión de los judíos de la península ibérica en 1492, pero se entiende también que lo que pasó durante el nazismo fue tal vez digamos, el evento más catastrófico, no solo de la humanidad, sino hasta ese momento, sino dirigido, como dije antes, en esa punta de iceberg hacia el pueblo judío. Y yo hablo de evento Auschwitz porque entiendo que el evento Auschwitz, en esa palabra, se sintetizan, o peor, se universalizan todos los procesos buscados a través de la destrucción, no solo del judaísmo, sino de todas las otras diferencias. Porque en Auschwitz no solo fueron los judíos, pero es tal vez la palabra más representativa de los campos de exterminio, ¿sí? Entonces, me da la posibilidad de hablar
de lo judío, pero también hablar de lo no judío, porque en Auschwitz murieron gitanos, homosexuales, disidentes políticos, pastores, curas, ¿sí? Comunistas. Entonces, por eso elijo usar, y no es que lo elijo yo solo, viene de una tradición de autores como Elie Wiesel, que prefieren hablar del evento Auschwitz o de Blanchot, ¿sí? El otro elemento que me parece importantísimo antes de meterme en algunas cuestiones en los últimos 20 minutos sobre el arte y la memoria, o la rememoración, es justamente Maurice Blanchot. Y Maurice Blanchot es un autor francés, no judío, que tiene escritos sobre judaísmo que son maravillosos y que era del grupo de la filosofía francesa de la época, así, muy amigo de Manuel Levinas, muy amigo de Derrida, muy amigo de Edmond Chavez, ¿sí? Y él tiene un texto que se llama Pensar a pesar de todo, en donde plantea dos cuestiones sobre la memoria, ¿no? Y desde acá me voy metiendo al tema de la literatura. Lo primero que dice es que, en realidad, solo pueden dar testimonio de lo atravesado en los campos de exterminio aquellos que atravesaron esa experiencia, ¿sí? Y que justamente, como nosotros no atravesamos esa experiencia, lo que nos queda después de Auschwitz no es una vida, sino que es una sobrevida. Y acuña el concepto de sobrevida. ¿Por qué sobrevida? No porque es una segunda chance, sino que porque el proyecto moderno de vida humana, que es un proyecto construido, se quemó en los hornos de Auschwitz, murió en los hornos de Auschwitz. Por lo cual, todo lo que queda después de Auschwitz es una sobrevida, no es una vida, ¿sí? A esto le agrega dos cosas más que me parecen que son importantísimas. Una es la que dice, relacionada a la sobrevida, que tuvo que morir una parte de la humanidad para darnos cuenta hasta dónde el ser humano puede destruir al otro ser humano, y eso a mí me da a entender que en realidad la historia universal es la historia de la destrucción del ser humano por manos del ser humano. Y esto, voy a agregar algo que dijo Hannah Arendt, que es tan simple, sencillo, complejo y maravilloso, por eso, o trágicamente maravilloso, y es la frase, o sea, cuando ella está en el juicio de Eichmann y escribe a Eichmann en Jerusalén, ¿sí? Ella dice que los crímenes fueron crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad. Y cuando responde por qué, dice, porque nunca nos tenemos que olvidar que ante todo el judío era un ser humano. Porque nunca nos tenemos que olvidar que ante todo el judío era un ser humano. Y esto a mí me da piel de gallina, pero esto que parece una boludez o una estupidez, es profundísimo. Porque tiene que ver con, con la idea de desmontar la forma en que nosotros construimos sobre las minorías diferentes tipos de, no solo prejuicios, sino otredades negativas, ¿sí? Y cuando hablamos del judío esto, el judío lo otro, nos olvidamos que ante todo el judío era un ser humano. Y los crímenes del nazismo, los crímenes en Europa, así como los gitanos eran seres humanos y son seres humanos, ¿sí? Así como la población discapacitada son seres humanos, así como los disidentes políticos son seres humanos, nos olvidamos que este proceso de destrucción fue un proceso de destrucción ante o contra la propia humanidad del ser humano. Lo cual nos lleva a entender también esta idea que tengo de que la historia es la destrucción del ser humano. Es la historia de la destrucción del ser humano en manos del propio ser humano. ¿Sí? 70 y algo de años después, tenemos la muerte atrás del barbijo, como dijo Paul Preciado, ¿sí? Para mí uno de los pensadores más importantes de nuestros días, y dijo, la nueva frontera es el barbijo, detrás del barbijo está la muerte. ¿Sí? 70 y algo de años después de que la máxima tecnología, descubrimientos y capitalismo
se sinteticen en el fracaso del proyecto moderno, que es Auschwitz, y la bomba de Hiroshima y Nagasaki, hoy tenemos un virus, haya salido o no del laboratorio, tiene que ver con nuestro trato con el mundo naturaleza, ¿sí? Con la destrucción que estamos haciendo del mundo. Y otra vez, nuestras máximas tecnologías, nuestros máximos avances, nuestros progresos, están destruyendo lo único que tenemos y que estaba antes de nosotros, y no sabemos ahora si va a estar después de nosotros, que es el planeta Tierra, que nos están matando. ¿Sí? Y finalmente Blanchot dice una tercera idea que me parece que es maravillosa relacionado a esto, y es: la desgarradura de Auschwitz fue tan profunda, no solo para el judaísmo, sino para Europa, y no solo para Europa, sino para el mundo moderno, que de ahora en más, todo texto que aparezca, tenemos que pensarlo como de antes de Auschwitz o después de Auschwitz. ¿Sí? Y esto para meterme en la literatura. Todo texto que aparezca de ahora en más, ya no es antes de la era común, después de la era común, antes de Cristo, después de Cristo, sino antes de Auschwitz, después de Auschwitz. Porque es ahí donde entendemos la profundidad de esta desgarradura, que no es solamente étnica, religiosa, sino que también es política, filosófica, cultural, social. ¿Sí? Y sobre todas las cosas es el fin de un proyecto moderno que nació en 1789 con la Revolución Francesa. ¿Sí? Y que todo lo que llevamos hacia nosotros ahora es una sobrevida. Y acá les voy a citar de memoria, así no pongo el texto, y el texto que voy a mostrar va a ser solamente el de Elie Wiesel, como para decir algo de buena onda, pues, tipo, para que Aileen después no me diga: Emma, fuiste un bajón, todo muerte, destrucción. ¿Sí? Imre Kertész, ¿sí? Uno de los grandes escritores premio Nobel, escribe tal vez una de las novelas más interesantes sobre la experiencia concentracionaria, y es justamente la que entra en debate con la otra gran novela de Primo Levi. ¿Sí? Primo Levi escribe Si esto es un hombre, en donde él, en el ejercicio de memoria de relatar su paso por Auschwitz, pero por otros campos de concentración y de exterminio, piensa como sobreviviente esa experiencia. Imre Kertész, en Sin Destino, relata esa experiencia como un niño de entre 14 y 16 años que fue mientras atravesaba todo el proyecto, ¿sí? Todo el proceso concentracionario, al punto de llegar a decir en algún momento: había días que en Auschwitz me aburría. Eso armó gran controversia, pero hay que entender lo que él está relatando: la vida de un nene que tenía 14, pero dice que se hace pasar por 16 para no ser mandado a un campo de exterminio, sino primero a una fábrica, y de ahí termina en un campo de exterminio y sobrevive. Pero él tiene un texto que se llama Yo, Otro, que dice: el mundo moderno nace con una gran teología negativa. Dios creó el mundo, el ser humano creó Auschwitz. Dios creó el mundo, el ser humano creó Auschwitz. ¿Sí? Para que no sea todo tan muerte y destrucción, aunque yo creo que todo es muerte y destrucción, ¿sí? Quiero decir un par de cosas sobre el arte y la educación, porque entiendo que ya no solamente como rememoración o como construcción de la memoria de experiencias, como fue la experiencia concentracionaria, tal vez la única herramienta que nos queda es la educación. ¿Sí? Porque acá no se trata de, y en esto también van a entender cuál es mi posición frente a determinadas políticas europeas que acá en Argentina se discutieron sobre el negacionismo. Para mí la imposición de una ley y la punición de la negación, o sea, contra el negacionismo, no es solución para dejar de que exista el negacionismo, ¿sí? Sino que es básicamente la imposición de una forma de poder sobre el otro, que en definitiva va a terminar radicalizando al otro. Por eso entiendo que las únicas herramientas que tenemos son la construcción de la memoria, trayendo esa memoria al presente todo el tiempo, recordando, no sectorizando, ¿sí? No cayendo en la uniqueness de los procesos ocurridos, no cayendo tampoco en el dedo acusador. Hoy estoy muy con el dedo.
pero porque estoy tratando de fumar menos porque dicen que, porque tengo que decir no se puede fumar, fumar está mal, te mata, pero bueno, como estoy en casa fumo. Pero como no estoy fumando mucho, estoy mucho con el dedo de Emma, ¿sí? Pero digamos que imponer una ley contra el negacionismo es pisarle la cabeza a alguien y mantenerse la pisada, y en algún momento va a buscar resistirse. La educación es una forma justamente de construir desde la subjetividad, internalizar diferentes valores, y lo otro que decía era tampoco caer con el dedo acusador de Alemania, Alemania, Alemania. Porque si no, perdés de vista, y es muy fácil ese discurso para Europa, y le funciona muy fácil ese discurso para Europa, para justamente alienarse y separarse de lo ocurrido cuando el proyecto alemán terminó siendo un proyecto europeo. ¿Sí? Con sus complejidades, con sus paradojas, con sus diferencias, con sus contradicciones, con sus resistencias, pero decir Alemania, 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 es lo mismo que hicieron después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Y qué termina generando? Primero, discursos de odio, y segundo, y esto es un proceso de la propia sociedad europea, que se siente diciendo fueron ellos, no nosotros. Cuando el proyecto europeo, hoy ya sabemos, o el proyecto de la destrucción del judaísmo en Europa y de las disidencias y las diferencias identitarias en Europa, porque el gran caso también lo tenemos en la ex Yugoslavia, ¿sí? Que cuando se muere Tito hay 24 ejércitos peleándose entre ellos, y tenemos el genocidio de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina. Entonces, el proceso de construcción de la identidad, el Zoom es un reality, jódanse, ¿sí? O sea, y ahora están en el mío, ¿sí? Excepto Vale, que está en Alemania ya desde hace rato. Acá están los almohadones. Cigarrillo, porque no debo con el dedo. No debo. También tenemos que entender que muchos procesos de memoria no se sintió, yo hice, yo participé y no quise, ¿sí? Por eso digo, tampoco hay que ir con el dedito usador diciendo Alemania, Alemania, Alemania. Porque si no, del nazismo, campos de trabajo en toda Alemania, disidentes típicos para población homosexual alemana, que es muy en el Museo de Nueva York, en donde la población homosexual fue... Emanuel, me parece que se te corta un poco la conexión. Perdón, no sé si soy yo o es la conexión de Manuel. A ver si el resto me lo puede corroborar. Es a Emma, ¿no? Y ahí me parece que lo perdimos. Lo perdimos, Probando. pero ahí volvió. A ver. Ahí está. Emma, no sé si nos escuchás. No. A lo mejor va a tener que probar saliendo y volviendo a entrar. Ailín, si vos tenés el contacto, sí, ahí se cayó. Mándale, porfi. Ahí le escribí. Perfecto. En un momento pensé que era mi conexión. Quería ver cómo se veían las caritas del resto para comprobar. Bueno, no hay problema. La grabación acá se sigue haciendo normalmente, así que
Cuando se vuelva a subir Emanuel, recuperamos. Maya, ¿anotaste tu pregunta? Sí, era solo un comentario, pero sí, lo tengo acá. Bueno, el resto aprovecho para decirles que ya van a quedar unos pocos minutitos, así que los que tengan preguntas o comentarios para Emanuel, si los quieren dejar a través del chat, pueden hacerlo, si no, desmutearse y se lo preguntan directamente a él. Ahí accedió Emanuel. Ahí está conectando el audio. A ver, todavía no te escuchamos. A lo mejor por los auriculares, ¿puede ser? No, todavía no. Ahí está. Tenía cerrado el micrófono. Pasé al celular, perdón, era para crear un poco de suspenso. No, se cayó la red, ¿sabes cómo es esto? Vale, no estoy en Rosario. Así que pasé al celular, ahora volvió la red, pero la dejo en el celular, o lo que prefieran ustedes, disculpa, Aileen, en este momento. ¿Prefieren que pase la compu o mantengo celular? Alguien que diga algo. Estás regio así, Por mí estás regio ahí. Mismo Ay, audio, todo, y se gracias. te escucha fantástico. Sos mi tía diciendo regio. Sí, estás Gracias. macanudo. Sí. Muchas gracias. Bueno, disculpen lo que pasó recién. ¿Hasta dónde había dicho algo y escucharon algo? Te diría que lo último lo retomes. Bueno, no, ni me acuerdo que es lo último, porque estaba hablando. No, pero llegaste a esta cuestión de no repetir la narrativa post Primera Guerra Mundial, de decir Alemania, 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 y que el resto de Europa no se haga responsable. Y después escucho que mencionaste algo del Museo de la Shoah en Nueva York. Pero... o sea, porque lo que está diciendo es entender que la decisión final es una decisión que se toma en el 33, es una falacia. ¿Sí? O sea, del 33 al 39 en Alemania hubieron campos de concentración y de detención, o sea, campos de trabajo para disidentes políticos, para curas disidentes, pero sobre todo para comunidad homosexual y discapacitada. Casi no hubo judíos ahí. ¿Sí? Y lo que yo decía es que tuve la experiencia en el Museo Judío de Nueva York de ver una muestra que era muy interesante de cómo a la comunidad homosexual se la internó en los campos de trabajo y de concentración, y después, cuando necesitaron soldados para la Wehrmacht, los sacaron de ahí y los llevaron al ejército. ¿Sí? Hay un montón de investigaciones hoy en día sobre ese proceso, por lo cual en el 39 está la guerra, y en el 41 recién, después de 2 proyectos fallidos, que fue el proyecto Madagascar, de sacar a todos los judíos a Madagascar, y del proyecto de la reunión en la Sociedad de las Naciones para ver quién quería aceptar a los judíos, que el único que aceptó un barco judío fue el presidente de República Dominicana, preguntando de qué color eran los judíos porque estaba en un proceso de blanqueamiento de la sociedad dominicana, ¿sí? Se decide la solución final del 41. Entonces, entenderlo también como un proyecto europeo y como esto que les decía que tiene que ver no con la historia del antisemitismo, sino con las contradicciones y las paradojas de la modernidad y lo que el judaísmo, ¿sí? Lo romaní y cualquier disidencia, como hoy en día tenemos las disidencias sexuales, generan el statu quo de los Estados-nación. O sea, el gran enemigo es el Estado-nación. ¿Sí? Y lo último que quiero leer es una pregunta que le hacen a Elie Wiesel. Elie Wiesel también fue un sobreviviente de los campos de exterminio, judío, un escritor. Ahora me puse nervioso por el corte de internet, así que me voy a prender otro cigarrillo que no hay que fumar. Y en esta pregunta, que es un librito de Trota, ahí está, es un librito de Trota. Ay, soy como una vieja, un viejo que no entiende nada. Bueno, se le cae el celular. Es una entrevista que le hacen a
a dos grandes autores y pensadores de los procesos ocurridos en Europa. Uno es Elie Wiesel, el otro es Baptist Metz, que es un teólogo alemán, que es el que formó a la escuela, digamos, judía de investigadores de España, sobre todo a Reyes Mate, y los herederos de Reyes Mate. Y quería terminar con el tema de la educación y el lenguaje, porque la primera pregunta que le hacen, ¿sí?, o una de las preguntas que le hacen a Elie Wiesel es: la Shoah ha transformado el lenguaje, el religioso y el literario. Escribe usted en uno de sus textos que después de Auschwitz las palabras han perdido la inocencia. Para siempre. Y miren lo que escuche, y con esto voy a terminar, lo que dice Elie Wiesel. Dice, me voy a poner el cigarrillo. Dice: en mi calidad de judío, creo en la redención, lo que quiere decir que nada permanece impuro para siempre. Se puede purificar lo impuro. Los nazis envenenaron, pervirtieron el lenguaje, fueron maestros en el arte de emplear palabras poéticas para cosas monstruosas. Pero se puede devolver al lenguaje su primitiva pureza. Eso lo puede llevar a cabo cada individuo, escribiendo otro tipo de literatura y utilizando palabras para fines distintos. Sí, las palabras han perdido su inocencia. Esa es la tragedia. Y sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por devolver a las palabras su inocencia, por renovar la pureza y la dignidad de las palabras y en las palabras. Desde el hecho, desde Auschwitz, me resulta difícil utilizar determinadas palabras. Al principio ni siquiera podía emplear la palabra noche, y cuando veo una chimenea me lleno de pavor. ¿Tengo que cerrar por eso los ojos? Eso no es posible. Vivimos en el mundo no solo para nosotros, sino con nosotros y con otras personas. Y el lenguaje es siempre una vía de acceso a otras personas. El lenguaje lleva en sí ambas posibilidades, una positiva y otra negativa. El lenguaje es peligroso, como decía el Salomón bíblico. Vida y muerte dependen del lenguaje, de las palabras. Cada uno de nosotros puede utilizar el lenguaje para lo uno o para lo otro. Puede corromper o purificar el lenguaje. Esta respuesta me parece de una dimensión extraordinaria, porque después le van a preguntar cuál es la forma de reconstruir una sociedad después, no solo de Auschwitz, sino de cualquier proceso genocida. Y Elie Wiesel dice: memoria y educación son lo mismo para mí, son sinónimos. Educar es tener memoria y tener memoria es educar. Y esa tarea, hasta el pavor, como dice él, de ver una chimenea y tener que cerrar los ojos por las chimeneas de los campos de exterminio, ¿sí? Hay algo que no vuelve atrás, pero hay algo que tenemos hacia adelante, y por eso utiliza el concepto de redención, ¿sí? Porque él después en la entrevista va a decir algo que es maravilloso y terrible, ¿sí? Me hace acordar siempre, y traigo más alemán, al poema de Rilke, que dice: el inicio de la belleza es el inicio del horror, porque la belleza es terrorífica. Y Elie Wiesel termina diciendo: de ahora en más, hasta nuestra lectura bíblica, hasta leer el Génesis, no va a tener el mismo sentido por las experiencias que atravesamos, porque ninguna experiencia nos deja igual al punto como que partimos. Pero tengo fe y creo que podemos renovar el lenguaje y sacarle justamente todo lo perverso que no solo se utilizó durante este periodo en Alemania y en Europa, sino que se sigue utilizando para construir la diferencia, para construir otredades negativas, para segregar y, sobre todas las cosas, para destruir las diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Emma. Creo que estuvo increíble. Me parece que hay muchas personas que quizás no tuvieron la suerte como yo de tenerte como profesor, y bueno, a mí me hace pensar un montón, me emociona. Gracias. Y mirá que fuiste una alumna distópica, ¿eh? Pero que pensaba mucho, demasiado, para el común.
por eso estás también haciendo estas cosas. Yo creo que antes Maya levantó la mano, que acá desde Berlín, nunca te pregunté el nombre porque me apareces como la Junges Netzwerk y no sé cómo te llamás, y es un error de mi parte no preguntarte cómo te llamás. Sí, a vos. Sí. No, como escuché Maya y dije Maya y un que es eso, no estaba entendiendo. Ulises. Ulises también tenía una pregunta, así que dialoguemos. No todavía. Bueno, yo Para tenía un unos comentario, aplausos. ¿no? Sí, Que un comentario. cuando hablaste de Auschwitz como la consolidación o la cristalización de la modernidad, que a mí también me parece, no coincido con esa lógica, me parece que faltó mencionar un elemento muy importante, que es el elemento de la rentabilidad, ¿no? De lo económico. Totalmente. Aparte de todo, las fábricas de la muerte, la industrialización de la muerte, que fue generar estos campos de exterminio, ¿no? Las cámaras de gas, fue también por un problema económico, ¿no? Se gastaban muchas balas con los Einsatzgruppen matando judíos en las fosas comunes. Y eso es también otro aspecto moderno, ¿no? Digo, es una lógica moderna que también se mezcla con todos los otros aspectos que mencionaste. Nada, eso era el comentario. No, y totalmente, y me lo hiciste recordar. Yo lo dije a la pasada, pero no lo profundicé tal vez también por las ganas de hablar mucho y no extenderme, pero cuando dije, y la lógica fordista también llegó a su máximo valor en los campos de exterminio, hacía referencia a eso, que no nos tenemos que olvidar que la modernidad es capitalista y el capitalismo es moderno, ¿sí? Por eso también hay una contradicción, porque valores como igualdad, libertad, soberanía, en realidad sobreviven a cualquier, digamos, ataque a este modelo, porque ya no son valores, podríamos decir, puros, sino que es cuánta libertad tenés en el mercado. O sea, el capitalismo viralizó, hoy que estamos en la era pandémica, ¿no? Viralizó estos conceptos ideales y los hizo parte de un valor de mercado. Hoy no vale tu libertad como valor, vale tu libertad en el mercado. Sí. Y gracias por recordarme eso, que es muy importante, pero es muy importante también, digo, pertenecí mucho tiempo a la revista Estudios sobre Genocidio y a los grupos de investigación sobre genocidio, y es lo mismo para pensar justamente la última dictadura cívico-militar en Argentina. También instauró un proyecto económico que estaba en el fondo de destruir las diferencias, ¿sí? Y cualquier tipo de peligro al statu quo, que fue un peligro irreal, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo. O sea, la dimensión del terrorismo de Estado, ¿sí? Es una dimensión que es lo que dice Arendt, está tratando de instaurar un proyecto político. O sea, Arendt dice algo muy genial en Los orígenes del totalitarismo, muy genial como terrible, y es el mal radical tiene como herramienta la lógica concentracionaria. Y cuando ustedes escuchen campo, no dejen pasar esa palabra, porque lo que están diciendo es que hay un proyecto político detrás. Y me refiero no a los campos de exterminio o a los centros clandestinos de detención. Digo los campos de internamiento para mexicanos en la frontera con Estados Unidos, los campos de internamiento para refugiados sirios en Europa, para refugiados o inmigrantes africanos en la península ibérica, ¿sí? Siempre que escuchamos campo, hay un proyecto, bueno, el campo también, pero campo de internamiento, ¿sí? Hay un proyecto político de transformación de las relaciones sociales en el fondo de eso que está ocurriendo. Con respecto a ese... disculpa, tenía una pregunta. Y después hay como bibliografía con respecto a este concepto de campo que mencionabas. Sí, hay un montón. Hay un montón en Argentina, hay un montón, obviamente, en Europa. A mí me gusta leerlo sobre todo desde el pensamiento político y desde la filosofía, y me parece que lo mejor, más que ahora vaya diciendo y vayan escribiendo, es que en un rato les paso a los chiques una bibliografía y lo comparten con todos, ¿sí? Con todos, y me parece que es más interesante. Así todos tienen acceso.
Si les parece, pueden ir, los que quieran la listita, pueden ir anotando sus mails y después hacemos un mail general con la lista de bibliografía. Muy bien, chicos. ¿Alguno más con alguna inquietud? O reflexiones. Pueden no ser preguntas, pueden ser reflexiones. Bueno, si nadie tiene algo yo tengo otro comentario. Que lo último me pareció muy interesante de Elie Wiesel. Después, si podrás repetir cómo se llama la publicación de Trota. Sí. Porque esto sobre el lenguaje me hizo acordar un poco a Ilse Aichinger, que dice medio lo opuesto, ¿no? Que dice como qué difícil volver a usar ese idioma, que es el idioma de los perpetradores. Es como esas dos contraposiciones que son obviamente las dos válidas, pero qué interesante pensar el lenguaje desde la redención. Nada. Totalmente. El libro se llama Esperar a pesar de todo. ¿Sí? Que es esta entrevista a Johann Baptist Metz y a Elie Wiesel. Sale casi como un alquiler, me imagino, por Trota el libro. Trota, bueno, es inaccesible, pero bueno, yo lo compro usado, porque mercado siempre ayuda a buscar, no quiero decir marcas si no me pagan, siempre ayuda a conseguir un poco más barato. Pero sí, y ese es un debate, y es un debate muy interesante. Obviamente está el famoso dictum de Adorno, no se puede escribir poesía después de Auschwitz, que ya el propio Adorno dijo que se lo entendió mal. Y justamente es algo imposible, porque en todo caso hay que escribir poesía después de Auschwitz, ¿no? Eso lo dice Kertész, eso lo dice Paul Celan, eso lo dice justamente Edmond Javés, otro que escribe poesía después de Auschwitz. Y me parece que tiene que ver con, y no de casualidad hay ahí una tradición judía dando vuelta, que es la tradición redentiva, ¿no? Que es la idea de redimir el lenguaje. ¿Sí? Creo que si pensamos que el lenguaje, que es aquello que nos conecta con la diferencia, ¿no? Como decía Arendt, con la pluralidad, que es lo más humano de lo humano, ¿no? Si no creemos en la posibilidad de redimir el lenguaje, y cerremos todo y aceleremos el COVID, porque no hay salida, porque justamente el lenguaje es lo que nos vincula con las otredades, con las diferencias. Entonces, si realmente por la acción humana destructiva contra el propio ser humano cerramos la posibilidad redentiva del lenguaje, y no solo del lenguaje, del arte, ¿sí? Me acuerdo que hace un tiempo me llamaron de algunos medios para preguntarme qué pensaba del abuelo sobreviviente de los campos, que hizo un video de TikTok bailando en Auschwitz. Y yo lo que dije es, uno no puede juzgar los procesos de memoria y menos de un sobreviviente. ¿Sí? Y si a él le parecía que bailar era su forma de redimir lo que había pasado y de darle otro color a su propia historia y a su propia subjetividad, porque soy yo el que tiene que juzgar que no pasé. Y eso me hace acordar, cuando hablaba de esta cuestión, el gran debate en que hubo dentro de lo que es el mundo del cine y del documentalismo, entre Klaus Lanzmann y Spielberg, ¿no? Especialmente por lo que fue Shoah, el documental de 8 horas de Lanzmann, y La lista de Schindler en Spielberg, ¿no? Lo paradójico y lo muy judío es que todo el acervo fílmico de Lanzmann terminó en los archivos de Spielberg, y están ahí para verse. Pero más allá de eso, lo que dice Lanzmann son 2 reglas generales que tiene Shoah. Primero, que no se pueden utilizar imágenes de archivo, y algo de esto es lo que dice Blanchot, porque dice que ninguna imagen de archivo puede revivir o mostrar lo que se vivía en ese momento cuando estaba ocurriendo, porque las imágenes de archivo que tenemos son de los aliados cuando entran y liberan los campos. ¿Sí? Y el segundo tema que dice Lanzmann es que tampoco se puede utilizar música, ¿sí? O banda de sonido en los documentales sobre estos temas. Tiene uno sobre Sobibor también, porque es una forma de embellecer algo que no puede ser embellecido. ¿Sí? No sé si existe la palabra embellecido, pero no se puede embellecer algo con una banda de sonido, sino que hay que dejarlo, y las 8 horas, que yo recomiendo a todos los que les interese todo esto, que se hagan iba a decir palomita, pero parezco que soy como, que hablo en neutro, que se hagan de pochoclos, ¿sí?
y aunque sea 2 horas durante varios días, vean lo que es Shoah, porque es una serie de entrevistas, además por el momento histórico que se filmó, digamos, no solo a sobrevivientes, sino también a perpetradores, pero también a la gente que vivía en los pueblitos cercanos a los campos de exterminio que estaban en Polonia, ¿sí? Y ahí, hasta que se les ocurra algún comentario, voy a decir algo. Emanuel Levinas estuvo detenido y atravesó, digamos, la experiencia Auschwitz en un campo de internamiento en Hannover, no como judío, porque si no hubiese terminado en un campo de exterminio, sino como soldado francés. Y él tiene un pequeño texto que se llama Bobby o el derecho natural del perro, que dice que para todos los que rodeaban el campo, tanto para los soldados que les daban órdenes como para los vecinos que los miraban y bajaban la vista, los hacían sentir como una bandada de monos, dice. No éramos humanos, nos habían deshumanizado, que es parte del proyecto concentracionario. Hasta que un día apareció un perro en el campamento, y ese perro, dice, al que llamamos, casi de memoria se lo estoy citando, al que llamamos Bobby, como todo perro tiene que tener un nombre como Bobby, dice, volvíamos de la parte del campo de trabajo y nos recibía saltando y alegremente, y la mirada del perro nos devolvió nuestra humanidad, dice. Porque para el perro no éramos monos y no estábamos deshumanizados. Para el perro seguíamos siendo seres humanos. ¿Sí? Creo que acá es un elemento, sí, es tremendo el texto. El texto tiene 3 páginas y te destruye todo, o sea, cuando terminas. Pues dice, los ojos de Bobby son los que nos devolvieron durante el periodo que estuvo adentro del campo con nosotros nuestra humanidad. Porque para Bobby éramos seres humanos. Sí, muerte y destrucción. No busquen alegría en mí, sí, o sea, para estos temas. Se me ocurren un montón de cosas. Me quedé con una frase que dijiste a esta persona que la juzgaban por bailar, ¿no? Que decía, ¿quién soy yo para juzgar si no pasé? Qué fácil es ponernos siempre de este lado del dedito, como decís vos, y no desde un lugar de empatía, porque, a ver, muchas veces no hace falta con haber pasado, no a todos nos va a tocar vivir todo. Esto lo digo desde un punto de vista, humano. Yo siempre digo, no hace falta, no sé, tener cáncer para ser oncólogo y entender el sufrimiento de la otra persona. Y en este punto digo, qué difícil es correrse muchas veces de este lado de juzgar, de levantar el dedo, de la crítica, simplemente empatizar. Hayamos o no hayamos pasado por esa vivencia, o hayamos o no hayamos experimentado tal o cual cosa, probar con estar un poco más de ese lado, ¿no? Sí, estar en los zapatos de los demás. Y te voy a responder o abrir el diálogo con algo, con dos cosas diferentes. Una es de Manuel Levinas, que dice que justamente nuestra salida a vincularnos con el otro es a través de la responsabilidad. Y esa es la diferencia entre los dichos ponerse en el lugar del otro, o no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a vos mismo. Porque dice que nunca nos podemos poner en el lugar del otro, porque si nos ponemos en el lugar del otro, el otro desaparece. Claro, sí. Y porque la relación de responsabilidad es siempre una relación asimétrica. Yo soy el rehén del otro y el otro siempre, ¿sí?, me tiene a mí como rehén. Solo así se puede construir la responsabilidad. Si la relación es horizontal y yo busco ponerme en el lugar del otro, anulo al otro. Justamente es entender al otro desde mi lugar, ¿sí? Y eso para mí también es la diferencia entre esta palabra que vos utilizaste, que es empatía, y tolerancia. Uno tolera, la palabra tolerancia, que se usa muchísimo, y acá estamos también dentro de los discursos políticos, y es una palabra nefasta, a mi entender, porque uno tolera aquello que no puede desaparecer, porque ello tolera aquello que tiene que aguantar. Si no tuvieses que aguantarlo, soportarlo o mirarlo, no tendrías que tolerarlo. Entonces la palabra tolerancia en realidad legitima al otro como una otredad negativa.
Y me parece que eso es lo que hablábamos antes también acá sobre el tema del lenguaje, ¿no? Cómo devolverle, cómo redimir el lenguaje, también empezar a aprender qué palabras tienen esa carga que legitima las diferencias como negativas y qué palabras podemos elegir para utilizar para construir la diferencia en el diálogo y no, manteniendo la diferencia, ¿eh? Hay una, soy como una Wikipedia de ejemplos, pero pero bueno, me dedico a esto. Pero hay un ejemplo maravilloso de Martin Buber, que lo invitan a dar una conferencia en una misión católica, y el chabón empieza y dice, bueno, yo estoy en desacuerdo con todo lo que piensan, hacen y dicen ustedes, pero como invitado y por la hospitalidad, yo tengo que lucirme y hablar de lo mejor que sé, que es el judaísmo. Y termina diciendo algo que me parece que es fundamental, a hoy que están de moda, ¿no? El diálogo interreligioso y todo eso. Dice, la diferencia con el catolicismo, dice, es que el texto que para nosotros es un santuario, para ustedes es un prólogo. Pero para ambos es un lugar donde partir, y podemos partir desde ese lugar. Y sobre el Mesías y la figura mesiánica o la esperanza mesiánica dice, para nosotros es algo que todavía no llegó y para ustedes están esperando la segunda parusía, o sea, la segunda llegada. Pero también eso nos permite proyectar un futuro juntos para que llegue más rápido. Digo, dialogar no es anular la diferencia, es entender la diferencia y abrir el diálogo desde la diferencia. Porque si no no estoy dialogando, estoy creando monólogos, ¿sí? Y estoy planteando justamente que el otro tiene que pensar o ser igual a mí. Tengo una pregunta, ¿puede ser? No, sí, tipo, habló todo de diferencia y dijo, no. No, estamos cerrando justo, gracias. No, sí. Por favor, no sé quién habló justo? Hola, ¿Andrea? soy Andrea. Sí, Hola, Andrea. ¿Qué tal? Sí. Una pregunta a raíz de lo último que dijo Emanuel, en cuanto a la construcción del otro. Estaba pensando, bueno, está claro que el holocausto y la construcción del otro es un resultado del éxito de la modernidad y de la burocracia moderna, pero ¿cómo podríamos pensarlo, problematizarlo a partir de la segunda modernidad y el debilitamiento del Estado-Nación? Y que, decíamos, en este contexto, ¿qué papel juegan los partidos nacionalistas, tanto de Europa como de Estados Unidos? Es una muy buena pregunta, como todas las que hubieron hasta ahora, porque en realidad no existen buenas preguntas o malas preguntas, todas son preguntas y todas merecen ser o sea, no sé si respondidas o por lo menos generar nuevas preguntas. O sea, si uno responde, cierra el diálogo, también creo en eso. Pero, en primer lugar, si te lo tengo que decir desde mi mayor convicción, no hay salida, espero que el COVID o sea, me defraudó el COVID, que se lentificó y que aparecieron las vacunas y ahora nos salvamos y tendría que haber exterminado todo y liquidado todo lo que no pudo liquidar ningún otro proceso histórico. Eso es en cuanto a mi deseo. Fuera de eso, entiendo que vuelvo al tema de la educación y por eso cerré por lo menos lo que quería transmitirles y para abrir el diálogo con Elie Wiesel. Y acá voy a hacer dos ejemplos porque es la mejor forma de buscar diálogos y no solamente caer en lo que pienso que es la extinción humana. Y tiene que ver para Hannah Arendt, la política era lo más humano de lo humano. ¿Por qué? Porque lo único humano que no nos conecta con el mundo, o sea, con lo biológico, con el trabajo, es la pluralidad. Y la pluralidad es lo que genera la acción política y la posibilidad de transformar, aunque sea después de lo ocurrido, dice, renovar, es a través de la política. Pero al mismo tiempo, Levinas, en los orígenes, en Totalidad Infinito, dice que la guerra es la extensión de la política por otros medios, o sea, que lo peor que hay es la guerra, por lo cual para evitar la guerra hay que evitar la política. Entonces, digo, nada es maniqueo, nada es blanco, negro, bueno o malo. Somos imperfectos, nos construimos desde la perfección y tenemos la posibilidad de reparar y de seguir, ¿sí?, construyendo y destruyendo. Y me parece que también hoy en día, ante el escenario en el que estamos y esta era pandémica,
lo que poco veo que se piensa es la posibilidad de construir un nuevo mundo, ¿sí? Tengo ya hinchadas muchas cosas sobre esta idea de volver a la normalidad, la normalidad ya no existe, o sea, esto que dije antes, toda experiencia que atravesamos nos modifica del momento en el que empezamos a atravesarla, por lo cual el barbijo, la vacunación, las nuevas cepas, o sea, nos están dando la posibilidad histórica de repensar una nueva normalidad porque nosotros necesitamos la estructura para sobrevivir. Entonces, si la política va a ser la forma, deberíamos cambiar la política o los políticos, porque si los anteriores nos llevaron a este momento, a mí personalmente no me gustaría repetirlos. O sea, y lo que entiendo es que en proyectos como este, ¿sí? Y acá tanto a Ulises, a Ailín, a Vale, ¿no? Que me invitaron y que están haciéndose cargo de todo esto, Ulises, ¿no? Está bien. Tengo una memoria muy frágil, no me queda mucho RAM. Me parece que estos proyectos jóvenes, y voy a decir jóvenes porque tengo 40, o sea, son proyectos para repensar el pasado, pero no para museificar el pasado, porque el problema es entender el pasado como un museo o como una estatua. O sea, nuestra responsabilidad es hacer del pasado algo presente, que es el concepto benjaminiano de rememorar. Rememorar es actuar sobre el pasado para traerlo al presente, y esa es la educación. ¿Sí? Y construir desde otro lado, y cambiar las bases. Porque si las bases modernas terminaron mercantilizando la libertad, pensemos en otras libertades. Porque hoy, y acá también, ¿cómo era que te llamaba? André, hay un autor que se llama Jean-Claude Milner, que dice, Europa ganó, pero transformó la Judenfrage, la cuestión judía, la pregunta judía, en el problema israelí, y el nuevo otro negativo en Europa son los musulmanes de los suburbios en Francia. Entonces, esa es, en realidad, es volver a construir la necesidad de un nosotros frente a un otro diferente. Y si dejamos de pensar en el nosotros y pensamos en un todos, no sé, yo no tengo muchas expectativas, por lo menos te doy diferentes voces que me permiten abrir esas cuestiones. A mí me parece que tenemos que cuidar lo más preciado, que es lo que tenemos cerca, y tratar de mejorar cada día, primero en nosotros mismos, después en nuestro círculo, y después si podemos seguir mejorando al resto, mejorarlo. Pero si es para volver a transformar, o esto que decía Elie Wiesel, ¿no? A cargar el lenguaje en su mal uso, yo prefiero que se aceleren las cosas y se termine. Yo creo que te veo algo optimista igual, ¿eh? En el fondo. Sí, estoy optimista, me afeité, entonces, la esperanza siempre está, es lo último que se pierde. El mensaje de fondo, bien, ¿no? No, pero a ver, la emoción. A mí me hicieron meme con una frase que dije en la tele, que es, la existencia es una tragedia, pero solo entender que la existencia es trágica es lo que permite darle valor a la vida. O sea, falta la otra parte. La existencia es una tragedia, nacemos gritando, nadie nace diciendo, hola, soy Emma, quiero teta, tomar teta. Nadie. O sea, nacemos gritando y el lenguaje lo incorporamos desde lo exterior, ¿sí? O mamadera, pues yo no tomé teta. Gotero. Pero digo, me parece que justamente entender que no elegimos nacer, que nos arrojan a la vida y que después esto es lo que nos queda, por eso entiendo que es trágico, porque nacer es trágico, ya el parto es trágico, es lo único que nos permite darle valor a la vida. Y somos nosotros los que le tenemos que dar valor a la vida. O sea, todos nos quieren dar valor a nuestra propia vida. No es que nadie nos da valor a nuestra propia vida, todos nos quieren imponer un valor a nuestra propia vida. El tema es construir un valor propio. Se me cayó el almohadoncito divino este que tengo. Muchísimas gracias, sumamente interesante. Sobre todo también ir enganchando los temas la semana pasada. Espero ansiosamente el próximo. Lo tengo a Marco, que es el director del proyecto de Junges Netzwerk,
que le gustaría compartir algunas palabras. Muchas gracias, Ulises, y muy buenas noches también desde Berlín aquí, y muchísimas gracias, Emanuel. De verdad, ha sido una charla de una calidad y de un nivel de análisis que yo creo que pocas veces tenemos. Tal vez ya lo compartieron al principio, lamentablemente no pude estar desde el comienzo, pero nosotros como Red de Diplomacia Ciudadana lo que estamos haciendo son sobre todo dos cosas: crear espacios públicos, digamos, donde se pueden debatir sobre temas. Por otro lado, específicamente en el contexto latinoamericano, estamos reconectando con la comunidad de habla alemana y los descendientes. Yo creo que esta temática que tocaste hoy, y en general la temática que gracias a la iniciativa de Ailín estamos tocando, la memoria, ¿no? Y vos, Emanuel, vos mismo lo dijiste, uno de los instrumentos más poderosos es esto, traer la memoria al presente, es sumamente importante, específicamente en ese contexto en el que nos movemos, porque la temática de Auschwitz, la temática de, en general, cómo trabajamos en Alemania, nuestro pasado, sigue siendo en muchos espacios un tema o temáticas con, digamos, esa distancia muchas veces, donde mucha gente dice, uy, no quiero entrar ahí, porque lo veo como un campo donde puedo pisar mal, etcétera. Así que yo creo que ha sido sumamente importante. Estoy muy feliz de que también lo grabamos, porque tal vez por la hora también no teníamos tantos seguidores como habíamos deseado, pero estoy segurísimo que esta charla va a llegar a muchas más personas. Así que desde mi parte también y desde Junges Netzwerk, muchísimas gracias, Emanuel. Y también por la manera como lo presentaste. Yo lo disfruté mucho. Así que muchas gracias. No, y Marco, también en nombre de todo esto que están haciendo, es lo mismo que dije antes. Estos son los proyectos de la diplomacia civil, lo que, como la llamaste, me parece que son los proyectos jóvenes, renovadores, para pensar de otro lugar. Porque es lo que decía, ¿no? Lo que preguntaba André también. Si vamos a caer en la vieja política, en las viejas formas, vamos a seguir repitiendo la destrucción. Y me parece que tenemos la posibilidad desde diferentes, o sea, ya sea, para mí la resistencia y la redención es a través de mi trabajo en un aula, ¿sí? Además de lo que escribo y los libros y todo eso, pero es esto, ¿no? Porque entiendo que lo que dije al principio, que la única forma de construir saber es a través del diálogo, y el diálogo principalmente en mi tarea es dentro de un aula. Así que yo soy el agradecido y cuentan conmigo siempre para lo que necesite. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando entonces. No sé si Ailín quiere agregar algo más o alguno de los presentes tiene algún comentario, alguna duda. Como dijo Marco, estamos grabando la charla. Yo ahora inmediatamente que cierro la sesión de Zoom ya la estoy subiendo a YouTube y la empezamos a difundir. La verdad que en privado he recibido buenísimos comentarios también, Emanuel, así que nada, un placer. No, el placer es mío. Ahí con ganas de más, obvio. Yo Cuenta solo conmigo quiero siempre. agradecer obviamente a Emanuel y bueno, a Junges de que me permitió hacer este proyecto. Yo me emociono muy fácil porque es un tema que realmente siento que toca muchas aristas y que quizás desde la ignorancia, porque me pasa acá en Misiones, tener a veces que guiar a discusiones que me parece que en el 2021 no pueden existir y por ahí cuesta hacerle entender al otro de esto desde la ignorancia, porque justamente desde el que ignora es cuando empiezan a pasar cosas que quizás, o sea, es como yo digo, cuando un político hace una política pública y quizás alguien ya la hizo, seguramente ya la hizo, y si fue mala, ¿por qué la volvés a hacer? ¿Por qué no estudias y no te fijas para no volver a cometer el mismo error que se cometió en el pasado? Como pensando en algo para futuro, para mejor. Entonces, bueno, a mí me emocionó un montón porque, bueno, las clases de Manuel me abrieron mucho la cabeza y creo que pensé en este proyecto justamente para que pueda llegar a otras personas y que se puedan interiorizar y eso, pensar, que es lo que a veces nos cuesta y desde un lugar cómodo de leer textos o interiorizarnos con charlas que nos puedan hacer llegar a
aprender sobre algo que quizás también desde la ignorancia acá vienen muchas misiones. Ay, la colectividad alemana son todos nazis. Ay, a mí me pasó en Buenos Aires que por decir que era alemana me decían que era nazi, y eso me costó que yo no quisiera venir a la fiesta del inmigrante por 2 años, porque yo decía, pero yo no soy eso, hasta que lo hablé con mis profesoras de movimientos políticos y sociales, y entendí que no, que yo no me tenía que hacer cargo, y desde ese día de no hacerme cargo, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto se siga manteniendo presente y se siga recordando y teniendo y dándole la importancia que hay que darle? Bueno, perdón que yo me emociono, soy así. No, muchas gracias. Sabes que acá cuenta conmigo siempre, para el diálogo y para lo que sea. Y muy agradecido a todos. Un placer, Emanuel. Muchas gracias. Gracias por estar. Aplauso. Gracias. Buenas tardes para todos. Chau, chau. Chao, chao.